Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Chafa. Aquí con mis compañeros Mena, Rulo y un servidor Jagger. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de sagas de Marvel Comics. Ahora vamos a enfocarnos en sagas que no tengan que ser como muy particulares de, no sé, de Spider-Man, como Spider-Island, o por ejemplo muy particulares de los X-Men, como por ejemplo Messiah Complex. Vamos a hablar de sagas que hayan involucrado a la mayor cantidad de personajes del universo Marvel. Y bueno, ¿cuáles fueron buenas sagas a nuestra opinión? Vamos a empezar. Para mí una buena saga fue nada más y nada menos que Disassemble, creada en 2004 por Brian Michael Bendis, que para muchos fue como el parteaguas de este autor, que a partir de ahí pues ya le dieron control absoluto del universo Marvel. Trata precisamente de que están un día los Avengers ahí echando el chisme como si nada en la mansión Avengers, cuando de repente sufren un ataque y después de ese ataque sufren otro, y de repente se empiezan a morir los Avengers y She-Hulk se pone loca y entonces pasan muchas cosas, que todo esto deriva precisamente en que Wanda estaba loca de atar. Y ya de ahí pues vienen muchas otras sagas fabulosas, pero precisamente fue el momento en el que pareciera Marvel se puso en el año 2000 las pilas y empezaron a construir mejores tramas para no solo los Vengadores, principalmente para los Vengadores, que bueno, ya como se venía toda esta onda, yo creo tal vez del MCU, los hicieron un poco tanto más interesantes, y también ahí pudieron involucrar perfectamente a los X-Men, a Spider-Man, ya que gracias a Avengers Disassemble también vino toda esta nueva era de los Vengadores, con los nuevos Vengadores, donde ya integraron perfectamente un equipo formado por los personajes más populares del universo. Y para mí el evento bueno de Marvel es House of M. Este cómic salió a finales del 2005, principios del 2006, y es escrito por Bendis porque parece que es el único autor que va a aparecer en este video. La historia se basa en que otra vez Wanda está loca y mata a algunos personajes muy queridos por todos. Entonces entran en crisis tanto los Avengers como los X-Men, Doctor Strange, entre otros, que deciden reunirse y decidir qué diablos hacer con la loca esta. Y bueno, total, la bruja escarlata enloquece en su crisis, cambia la realidad y ahora los mutantes gobiernan el mundo, los humanos son ahora los marginados. Y yo no sé por qué le molestó a todo el mundo. La bruja hizo algo bueno, le dio a cada quien lo que quería. A Spidey lo deja con su Gwen Stacy. Wolverine es ahora acá la cabeza de S.H.I.E.L.D. junto a Mystique y sus bebés adorados. O sea, todo es perfecto, pero siempre tiene que salir el amargado que dice: no, esto no me gusta, quiero volver a las cosas culeras como eran antes. Para mí lo bueno de Marvel fue Civil War, que está magistralmente dibujada, los números importantes por Steve McNiven. Es una saga que nos cuenta el choque de estos titanes que son Iron Man y el Capitán América, ¿no? Fue un cómic que a mi parecer también como que detonó un poco el cambio en esta era heroica dentro del universo Marvel, porque pues definitivamente como que no sabíamos ni qué bando tomar, ¿no? Los bandos estaban bastante bien cimentados, inclusive de repente este rollo con Spider-Man, Peter Parker, que de repente pasa del lado de Iron Man al lado del Cap. Tenemos revelaciones muy interesantes, por ejemplo, que vienen planeando la prisión para metomanos, que además empiezan a encerrar a sus propios amigos. Tenemos la muerte de Goliath a manos de un Thor clonado, que después se volvería Ragnarok, clonado por el mismísimo Reed Richards de los Fantastic Four. Y pues bueno, como que la saga va evolucionando de una manera bastante buena. Estuvo llena y atascadísima de spin-offs, pero la verdad es que creo que terminó cuajando en un punto bastante interesante, y creo que le dio una vuelta totalmente al universo Marvel, que después iría evolucionando en otras sagas posteriores, y creo que ese es un muy buen parteaguas de lo que el universo Marvel se empezó a convertir, ¿no? Y ahora vámonos con lo malo, unas malas sagas de los Marvel Comics. A mí particularmente una saga que me parece horrible, deleznable, así me pone muy mal, es Ultimatum del 2009. ¿Qué fue Ultimatum? Fue precisamente esta onda donde Marvel decide: ya vamos a deshacernos total y absolutamente del universo Ultimate, porque ya no vende como nosotros esperamos que siguiera vendiendo, y porque ya también ya es un rollo entre personajes que están vivos, muertos, ya al diablo con todo esto. Entonces le dieron la chamba a Jeff Loeb, que en lo particular yo pienso que Jeff Loeb, como acaba no hace mucho de tener una tragedia personal, fue uno de esos momentos donde dijo: voy a destruir todo lo que he amado,
Entonces agarró el trabajo de muchos años, de muchas personas y así, vamos a deshacernos de todo. Empezó a matar a la mitad de los personajes del universo Ultimate, inundó Nueva York, hizo algo horrible. Tiene estas escenas hasta monstruosas y grotescas como Blob comiéndose de la nada a Wasp. Y después que se desquita el Giant Man. Y después sí, así vamos a hacer una matazón de personajes. Vamos también, mercadotécnicamente mala onda, a anunciar que también se va a morir el Hombre Araña. Pero no matemos el Hombre Araña, matémoslo en otro de sus cómics. Y al final también matan a Magneto. Y no, siento que es una manera muy triste de terminar el universo Ultimate. El universo Ultimate que al principio fue verdaderamente refrescante y que después brindó historias muy interesantes, tuvo un final muy malo que precisamente fue Ultimatum. Pésimo cierre para tan buen universo, Carlos. Como lo malo escogí Heroes Reborn, principalmente porque su arte era horroroso, infame, y vamos a eso en un momento. Este cómic salió en 1996 a 1997 con arte de Jim Lee. Y bueno, es un reboot que se le dio a ciertos personajes que habían muerto anteriormente exterminados por Onslaught y decidieron darle como un refresh. Fue como un predecesor al universo Ultimate de allá por los 90s, donde todo tenía que ser agresivo, grande y muy mamado. Y todos recordarán ese Capitán América todo mutante ultramamado de triple pechuga, como diría Jagger, y a la Wasp mutante y a todas las mujeres super exageradas horribles que era arte de Liefeld. Y es recordado como uno de los peores momentos de Marvel, no de los 90s, de la historia en general. Heroes Reborn, ¡guácala! Ay, lo malo. Lo malo, definitivamente para mí la peor saga creo que ha tenido Marvel es, y mira que ha tenido algunas pésimas, Secret Empire para mí definitivamente es la peor. Porque viene de una saga que se llama Standoff, que además no tenemos como mucha idea de qué va. Y básicamente la premisa es muy sencilla. Hydra va a tomar el mundo en las manos del Capitán América, que resulta que nos damos cuenta que en realidad él siempre fue un agente durmiente de Hydra, ¿no? Y que además se llevaba de piquete de ombligo con el Barón Zemo y además eran super carnales del Red Skull. La saga es muy triste, definitivamente. Vemos a un Capitán América que no conocemos, que además nos da a entender que siempre estuvo fingiendo y que además siempre estuvo como consciente de su propia maldad muajata. Y además termina de una manera muy rara porque pues en realidad el Capitán se genera otro Capitán América y entonces termina viendo dos Capitanes América y entonces el dibujo a mí no se me hace tampoco un gran trabajo. Tuvo demasiados spin-offs que estuvieron como bastante rebuscados. Creo que lo más rescatable de esa saga es el spin-off de Champions que dibujó Humberto Ramos. Pero en realidad la saga es bastante floja, pues un poco de flojera y además bastante increíble esta parte de tener a Steve Rogers como un malo. Y ahora vamos con lo chafa. Para mí, lo chafa de las sagas de Marvel más recientonas de estos años fue precisamente en el 2012 cuando salió Avengers contra X-Men. También escrita por Brian Michael Bendis y Bruce Baker. Fue algo que de por sí desde entrada se escuchaba como chafón, sonaba como algo así como gangsters contra mariachis o zombies contra hombres lobos. Avengers contra X-Men sonaba como a todo y nada. La premisa a mí me parece muy mala, esto de que viene por millonésima vez Fénix a la Tierra y entonces los Avengers y los X-Men, en lugar de decir, órale, ¿qué onda? Vamos a ponernos de acuerdo para enfrentar esta catástrofe, dicen, no, es que tú porque mutante, no, pues es que tú que te quieres acá pasar de lanza con los mutantes, y empiezas a pelear a lo tonto y de repente llega el Phoenix y los encuentra a los otros peleando y entonces que no, que es que Hope y que esto, y al final después ocurre que 5 mutantes se hacen del poder de Phoenix, que en este caso son Namor, Coloso, Emma Frost, Cyclops y me está faltando, Magic. Y entonces, ¿qué hacen estos 5 mutantes con los poderes de Fénix? Pues empiezan a salvar el mundo, deshacen toda la contaminación del planeta, libran al planeta también de todas las armas nucleares, acaban con el hambre, acaban con la enfermedad, hacen del planeta un paraíso. Y entonces, ¿qué hace el Capitán América? Dice, estos vatos tienen demasiado poder, hay que detenerlos. Y entonces se enfrentan todos, empiezan a ver traiciones, al final solo Cyclops que se queda con todo el poder del Phoenix. Y bueno, es un poder total, pues es un poder divino casi. Entonces empiezan todos a pelear contra Cyclops.
el profesor Javier se quiere acá pasar también de listo con Cyclops, lo empieza a engañar. Cyclops, como tiene tanto poder, sin querer, porque pues nada más hace como chasquear un dedo con Thanos, mata al profesor Javier, y entonces de repente ya es el peor villano de todos. Mendigo Cyclops, te pasaste de lanza, mataste a Javier. No, ya, quiten su foto de todos lados. Wolverine siempre tuvo razón, el peor mutante de la vida es Cyclops. Y entonces empiezan a tratar a Cyclops como un verdadero criminal. Y entonces es que toda esta saga es un desmadre. A mí no me gusta, me provoca mucho así. Por eso creo que es muy chafa Avengers contra X-Men. Y lo chafa es... ¿por qué regresar a lo que alguna vez fue glorioso? ¿Por qué no tener nuevas ideas, Marvel? No, hace 2 años decidieron regresar a Civil War 2. Las segundas partes nunca son buenas, Marvel, solo Winter Soldier. No. La segunda parte toma otra vez el concepto de enfrentar a 2 líderes del universo Marvel, en este caso Carol Danvers, Capitán Marvel, y Tony Stark. Ahora también fue como para redimir a Tony Stark, quedó como un completo patán en la primera Civil War, aquí ya le tocó ser el bueno. Y todo pasa cuando un inhumano llamado Ulises tiene una visión sobre un futuro apocalíptico. Cuando un inhumano, Ulises, tiene una visión sobre el futuro apocalíptico, y entonces los héroes se disputen si detener a los criminales, ahora que saben lo que va a pasar, detenerlos antes de que cometan su crimen, o si se puede cambiar a la gente, ¿no? No es necesario ser tan agresivo. Como la película de Tom Cruise. ¿Cómo se llamaba? Hay una película de Tom Cruise que era de eso. Esa. Y a lo largo de toda esta saga, que empezó bien, empezó proponiendo algo, al final se fue como complicando demasiado, no supieron bien cómo llegar al desenlace, y es por eso que no nos parece tan impresionante. Y aparte, o sea, como, ¿por qué reutilizar Civil War, que fue tan bueno? Ay, bueno, en lo chafa definitivamente creo que la saga Axis es una de las sagas más chafas y triste, porque además la escribe Rick Remender, que nos ha traído cosas bastante buenas, pero es una saga que creo que, a diferencia de la mayoría de sagas que están llenas de spin-offs, están llenas de títulos por todas partes, que tenemos que leer como 200 cómics para poder entender una sola saga, esta se compuso de pocos números y la premisa es muy sencilla. Básicamente, pues Onslaught, este villano que era mitad Javier, mitad Magneto, ahora se acaba de amalgamar con el Red Skull, ¿no? Y entonces llegan los Avengers a detenerlo, llegan los X-Men a detenerlo, y entonces en algún momento él detona y vuelve a los buenos malos y a los malos buenos. Y entonces al final algunos superhéroes se escapan, algunos villanos también, entonces como que nunca terminan de cuajar. Algunos buenos se quedan como malos, como en el caso de Tony Stark, y algunos malos se quedan como buenos, como es el caso de Sabretooth. Y al final realmente la historia tiene unas vueltas que no son nada interesantes. La premisa se venía trabajando del título de The Uncanny Avengers, y al final termina siendo como una burbuja, ¿no? de jabón que como que explota y termina cuajando en algo que no lleva a ninguna parte, ¿no? Lo único bueno de esa saga o importante es que Tony Stark se queda en este como mood malvado, que después nos va a llevar en Secret Wars a cometer como muchas tonterías, ¿no? Pero realmente el resto es pues bastante chafa. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, por favor, esperamos en sus comentarios cuáles son las sagas que a ustedes más les gustaron, cuáles son las que menos les gustaron. Obviamente nosotros partimos como siempre desde nuestros gustos personales, desde un concilio de ver cuáles son las decisiones que a nosotros nos parecieron buenas, malas y chafas. Pero bueno, finalmente aquí lo importante es crear comunidad y saber cuáles son los que a ustedes les gustaron. Por favor, déjenos sus comentarios, activen la campanita, los invitamos a que chequen nuestras redes sociales. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.